En un mundo donde la medicina avanza a pasos agigantados, a veces olvidamos lo más importante, la conexión humana. Porque la medicina es mucho más que ciencia, es un puente que une personas e historias, que se construye desde la empatía y que se fortifica a través de la comunicación constante. Soy Carlos Lema y me complace dar la bienvenida a Entre Nos, la ciencia de la conexión humana. Aquí celebramos la valentía de quienes luchan por la salud, la dedicación de quienes entregan su tiempo y su conocimiento, la esperanza que nace detrás de cada abrazo, cada palabra de aliento y la satisfacción de ayudar a otros. Entre Nos es un diálogo abierto a los retos que nos presenta la medicina moderna desde una perspectiva más humana, celebrando cada historia y conectando con cada una de las personas que están detrás de esta gran labor. Bueno, hoy tengo el gran honor, para mí es muy grande, de poder conversar con una persona que es muy especial. Yo no sé si me voy a referir más al médico, que sí es, sino al director de la cardio, que no necesariamente tiene que ser lo mismo, médico y administrativo, director, son cosas distintas. Y no todos los médicos son buenos directores, ni todos los directores pues son médicos, por supuesto. Entonces lo voy a leer porque es tan extenso su currículum que necesito leerlo, la verdad es esa. Juan Gabriel Sendales, desde la UCI, donde las decisiones se toman en minutos, y bajo máxima presión pasó por la industria farmacéutica y la gestión hospitalaria, hasta tomar la dirección ejecutiva de la cardio. Juan Gabriel Sendales ha liderado procesos de innovación, transformación organizacional y redefinición de estructuras directivas en una institución de alta complejidad. Hoy no solo dirige un hospital, crea un sistema que combina medicina, estrategia y una cultura organizacional orientada hacia la excelencia. Y vamos a ver que en realidad es diferente, es distinto. La UCI, empecemos por ahí, por la parte médica. Ahora me voy a dirigir más al médico. ¿En dónde ejerció la profesión? ¿En qué unidad de cuidado intensivo fue? Muchas gracias primero por la invitación. Yo digo que yo era médico. Entonces ahora que usted hablaba de médico, yo digo yo era médico y así me quedé. Pero cuando yo comencé a estudiar medicina, pues tenía una inclinación por mi papá que siempre había trabajado en cuidado intensivo. Entonces yo estudiaba en el bosque y él era el jefe de la unidad del bosque. Y ahí, pues los huecos, digo yo, me iba para la unidad y allá hablaba con él y le pedía plata. Entonces estaba siempre rodeado de eso. Cuando yo terminé medicina, yo dije, yo quiero ser intensivista. Eh, y me quedé ahí. Hice medicina interna, me quedé trabajando allá en la Fundación Santa Fe. Trabajé 11 años, más o menos. ¿Quién era el director en aquel entonces de la...? El doctor Esguerra. Ok. Al principio, Pero de la Portocarrero. Santa Fe. Sí, al ¿Y de la principio. unidad? De la unidad habían varios. Estaba Mónica Jaramillo, Sí, cardióloga. sí, claro. Fue profesora mía, Caldense. muy buena además. Me enseñó muchas cosas. Después pasó Jairo Roa. Sí, también. Y después hubo un cambio ahí porque las Edgar unidades se Celis, juntaron. Edgar Celis me tocó al que final, falleció hace que falleció poquito. hace poco. Fue profesor mío también y trabajamos juntos. Entonces, cuando yo entré a la unidad de cuidado intensivo, hubo como una crisis de liderazgo en el hospital. Y me dijeron, Sendales, usted no se ha graduado todavía, pero pues le jala la unidad. Yo, claro que le jalo. Y comencé a trabajar en la unidad desde 6 meses antes de graduarme de residente y ahí me quedé 11 años ahí. Ah, bestia. Y lo disfrutaba. Para mí duraba 36 horas ahí metido, no pasaba nada. A mí me ofrecieron trabajo y yo no sabía cuánto me iban a pagar, no tenía ni idea. Firmé un papel y después Y después cuando, algo llegó. sí, algo llegó, yo decía, bueno, esto debe ser lo que pagan. Ahí me quedé 11 años. Y de ahí pasa a la Entonces, en industria. el 2007 comienzo a tener
actividad administrativa y médica al mismo tiempo. ¿En la Santa Fe? Sí, yo nunca hice consulta, nunca, no me gustó la consulta. Sí. Siempre manejo hospitalario. Entonces termino, me meto a hacer un MBA en el INALDE y cuando termino el MBA... ¿Por qué? ¿Por qué no otra especialización o subespecialización? Claro, no, porque yo quería ser, de hecho, director de un hospital. ¿Ya desde cuándo? ¿Ya estaba claro? Sí, ya estaba claro. Desde la residencia yo dije, y eso son casualidades de la vida, yo dije en el 2020 voy a ser el director de este hospital. Y entonces, desde ese momento, nadie iba a saber que iba a llegar pandemia, ni mucho menos, pero siempre lo había hecho. Me influenciaba con temas administrativos y yo decía, esto no es tan fácil, o sea, esto se necesita formación y encontré un MBA. Mi primer jefe tenía un MBA y yo lo veía. ¿Médico también? No, era ingeniero. Ah. Era ingeniero y lo veía y yo decía, este señor, ¿qué está haciendo? Y desde ahí me incliné y lo hice. Cuando termino el MBA, yo digo, yo quiero tener la experiencia corporativa. Lo único que tenía experiencia corporativa en esa época era la industria farmacéutica. Y coincidencialmente todo, al final me llevó allá. Llegó una empresa nueva, Novo Nordisk, que hoy pues, es líder en diabetes y en otras áreas. Estaba llegando al país, estaban buscando un director médico, que en esa época no era director médico, sino gerente médico. Y yo comencé a trabajar ahí, me metí. Pero ¿y dejar los pacientes y dar la UCI? Sí, eso fue duro. Pedí una licencia no remunerada de 2 años para tratar de llevar eso a lo más que se podía. Sí. Me la dieron. Pero yo después dije, no, pues ese es el camino. Esto es lo mío. Y después me volveré. Pasaron muchas cosas no solamente personales, sino profesionales que lo obligan a uno a ir tomando un camino. Y yo sabía que ese camino era importante para llegar a donde quería llegar. ¿Cómo fue vivir esos años corporativos? Porque yo conozco eso y eso no se parece a una unidad de cuidado intensivo. Sí, fue muy desgastante emocionalmente porque pues esta es una organización que tiene más de 100 años donde estaba trabajando. Entonces era muy madura en sus procesos. Pero las cosas no son como deberían ser. Y eso me lo enseñó una persona en la industria que hoy trabaja en otro laboratorio. Una vez yo estaba en la gerencia médica y me llamó y me dijo, venga, tranquilo, porque yo pensé que todo iba a ser perfecto, que todo funcionaba perfectamente. Y me dijo, venga, apréndase que las cosas no son como deberían ser. Y eso al final me ayudó, digamos, a generar otro tipo de cosas. Entonces creo que fue bien interesante. Bueno, entonces, ¿cuántos años en la industria farmacéutica? Duré del 2011 al 2016. 5 añitos. 5 años. Yo tenía una carrera buena e internacional, porque incluso quedé dentro de un círculo que se llamaba High Potential y movilizada, y me movilizaba. Sí. Terminé en México. Cuando voy a México, digamos que de cierta manera tengo capacidad de movilidad. Sí. A mí me dijeron, mire, va para México, después va para Brasil, que es la regional, después va a Zúrich, que es la regional internacional, y termina en Casa Matriz. O sea, mis siguientes, ¿Es Noruega? Es danesa. ¿Danesa? Eso eran mis siguientes 12 años de carrera. Yo estaba tranquilo. Sí, es un muy buen plan de carrera. Y lo tenía mapeado y lo tenía ya formalizado con la vicepresidenta global médica. ¿Y qué pasó? Y de pronto me llegó un headhunter y me dijo, hay una dirección en un hospital en Medellín. Yo, ¿qué voy a hacer en Medellín? ¿Un rolo? Sí, yo no conozco a nadie, soy de Millonarios. Además. Entonces, ¿qué voy a hacer en Medellín? No tengo ni idea. Pero nuevamente, era mi paso para dirigir un hospital. Ese sueño de residente. Sí, y entonces lo dije y dije, no, pues lo voy a hacer. Entonces me decían, pero usted cómo va a dejar una carrera internacional. Muy prometedora. Muy exitosa además y muy prometedora. Pues dije, no, ese es mi sueño y para allá quiero llegar. Entonces hice el proceso, me preparé, lo hice, me gané el puesto y llegué a la gerencia de las Américas en Medellín. Un tema completamente diferente al que venía acostumbrado. Clínica de socios. Así va a llegar, sí. Todos dueños. La cultura es
facturar, facturar, facturar. Y al final llegó después un grupo y se vendió. Sí. Toda esa experiencia me sirvió. Pero una cosa es ser uno un médico intensivista, enfrentarse a pacientes, sus patologías, sus dificultades, qué sé yo. Ese es un mundo. Ir a otro que es el mundo corporativo de farma. Eso es otro mundo, con sus dificultades y sus efectos, qué sé yo, y cosas buenas. Pero ahora otra vez un cambio, dirigir un hospital, eso no es fácil. Sí. Y no es la mezcla de los dos, es otro mundo. Es otro mundo, pero las buenas prácticas de gerencia se aprenden. Entonces, Okay. donde yo hice mi residencia y me formé, que es la Fundación Santa Fe, ahí aprendí de buenos mentores. El doctor Roberto Esguerra, el doctor Portocarrero, Claro. Los fundadores. Escayón, que era el director Claro. médico en ese momento. Y eran personas, y trabajé incluso con El uno de los doctor fundadores. Patiño, por casualidad. Con Patiño trabajé, y Patiño fue mentor mío Okay. durante mucho tiempo. Patiño me metió a mí a la residencia cuando yo era médico general. Él me dijo, tiene que hacer residencia de medicina interna. Y yo dije, perfecto, para allá voy. Y Y cuando él decía, se hacía. Ah, no, era una orden. Él llamó al director de ese momento y le dijo, allá le mando a Sendales para que entre a la residencia. Punto. Entonces, esos buenos mentores le sirven a uno. En el laboratorio también había unos daneses ultra sofisticados con unos pensamientos de verdad de avanzada que le enseñan a uno, y ese currículum oculto le sirve a uno para adquirir competencias. ¿Cómo fue esa vida en las Américas? Muy buena, a mí me gustó, la sufrí muchísimo. ¿En qué sentido? La sufrí muchísimo porque era en una ciudad que no era la mía. Medellín y México se parecían mucho. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la cultura, o sea, el mexicano es muy nacionalista. Cuando usted va de visita lo atienden muy bien, pero cuando va a quedarse lo atienden muy mal. En Medellín pasa lo mismo. Usted puede llegar y si va de visita lo atienden muy bien, pero si va a quedarse y a dar órdenes, le va muy mal. Pero un momento coyuntural con un grupo de socios muy diverso, pero aprendí también muchísimo, muchísimo, porque además le enseña a uno a ser resiliente, le enseña a uno a negociar, le enseña a uno a saber que no todas las puede ganar. Para mí fue una curva de aprendizaje, primero muy rápida, sí, y segundo muy buena, muy buena. ¿Ese manejar las Américas implicaba más ser médico o ser administrador, director? Ambas, ¿Sí? ambas, porque, y vuelvo a lo mismo, el médico solo le habla a médicos en su gran mayoría. Entonces, si viene un ingeniero, un administrador o un abogado a decirle al médico, esos tubos no los puede usar, o ese modo de ventilación lo puede hacer, no le funciona. Sí. Yo puedo entrar a una unidad de cuidado intensivo y decir, ¿qué es esto? Sí. ¿Qué están haciendo acá? ¿Por qué están haciendo eso? Sí. Y tengo la autoridad moral sí, para poder decir cosas. Entonces, sí, ahora que usted habla al principio de médicos administrando hospitales, no tengo duda que los médicos administradores de hospitales les va mejor que a los no médicos que administran hospitales, porque tienes empatía con no solamente con los médicos, con las enfermeras, con todo el personal. Ok. Bueno, ¿y qué pasó después de las Américas? ¿Hasta cuándo fue eso? Eso fue hasta el 2016, fue hasta el 2020, perdón. Pandemia. Entonces, no, las Américas entró en una fase de venta, llegaron esos grupos grandes, entró Auna y entró Quirón de España. Quirón Salud. Un proceso también enriquecedorcísimo desde la perspectiva administrativa, porque era vender el hospital. ¿Cómo se vendió un hospital? Y tocaba venderlo bien. Y tocaba cosas que no tenía ni idea. Esto se vende por número de veces de EBITDA. Y yo, ¿eso qué es? ¿EBITDA? Sí. Llegaron 4 o 5 grupos con más de $400 millones a invertir. Y estaban entre el grupo español y el grupo de Perú. Sí. Ver esa forma como se negocia puja. es súper enriquecedor, y eso solo lo veo una vez en la vida. Probablemente no lo voy a volver a ver. Pero eso le enseña a uno cómo validar una compañía, cómo sacarle más valor, etc. Y eso es difícil de entender hoy en día con el tema de la salud. Pero esa es la vida, pues. Sí.
Bueno, y entonces se venden las Américas. ¿Y Vengo de las qué? Américas y me llega otro Headhunter que han sido como mis dolores de cabeza, porque cada 4 años aparecen y me van moviendo. Y le dicen, Aquí hay una oportunidad. Y me llamaron y me dijeron, hay un hospital en Bogotá. Yo había estado en México, en Medellín, y después en Bogotá, voy a volver a Bogotá, ya es el momento. Coincide con pandemia. esto fue en plena pandemia. Esto fue desde diciembre del 19. Ok, todavía estábamos tranquilitos. Estábamos tranquilos, pero ya comenzaron a haber indicios, ya comenzamos a planear. Y me llaman al final y me dicen, lo esperamos el 20 de agosto, el 1 de agosto, perdón, Del del 20 2020. ya estábamos en Ya pandemia. estamos en pandemia, pero hasta ahora estaban comenzando los picos. Y me dicen el hospital y me dicen, es la cardio. Ah, Y pues yo tengo un amor especial por la cardio, porque yo hice el internado y el rural en la cardio. ok. Yo fui el primer grupo de internos que fue a la cardioinfantil, Entonces, de cierta manera era volver a la casa. desde el año 96. Ok. Entonces hice mi rural ahí y trabajé como médico en urgencias allá un tiempo. Entonces cuando me hice la cardio digo, ya, este es otro hospital, otro momento y funciona bastante bien. Bueno, ¿y cómo fue ese regreso a Bogotá a la cardio? Vuelvo en plena pandemia, agosto del 2020, me vine antes, me vine como en julio, Sí. para pues reubicarme. Yo no tenía casa en Bogotá y al final me tocaba venir y reubicarme. Eh, Complejísimo porque me tocó pedir un permiso para transportarme, Claro, en porque pandemia. todo estaba cerrado. Eh, de verdad parecía una ciudad donde espantaban. Me demoré como 6 horas viniendo en carro, pero llega uno y se siente diferente. Pero nuevamente era venir a la casa, ya no era lo que yo conocí, eso ha crecido muchísimo, pero ese espacio fue bien importante. ¿Cómo fue la acogida de la gente en la cardio? Porque sí había gente nueva, seguramente, pero había gente que ya lo conocía. Sí, pues personas conocidas, amables, Okay. pero nuevamente venimos en un rol diferente. Mm. eh, no era que uno se sintiera en su casa, porque no había sido al principio, pero después no. Pero encontré un grupo directivo maduro, consolidado. Estábamos en plena pandemia, Sí. entonces todo el mundo trabajando por un mismo objetivo. Eso le facilita a uno mucho las cosas. Bueno, yo supongo que como director de la cardio le dicen, sí señor, aquí están las llaves de la casa, pero usted tiene que venir a hacer que esto funcione. Estos son los objetivos. Implementar primero y pensar cuáles son, cómo se van a implementar esos objetivos, no es tarea simple. Y hace poquitos días tuve la suerte de ver un video de una entrevista que le hicieron. Y me llamó mucho la atención. Dije, vea, esto está muy interesante. No recuerdo el término preciso que utilizan, pero son como unos gemelos virtuales. ¿Cómo es eso? Son gemelos digitales, se llaman así. Ok, Eh, Eso hace parte de innovación y de las nuevas tendencias que tienen que ver con reproducir digitalmente lo que hay físicamente. Hoy con todo el tema de datos, por ejemplo, y de toda la trazabilidad que tenemos de todo lo que medimos, usted puede hacer réplicas digitales de algo físico. Entonces, en esos gemelos digitales tenemos hoy más de 20.000 pacientes con todos sus datos. es decir, las historias clínicas. Exacto. Sí, Pero también los la data. laboratorios de sangre, también los exámenes de laboratorio, los ecocardiogramas, los electros, todo al final. Entonces, cada persona es digitalmente Existe. números Mm. y sabemos el colesterol y sabemos además el colesterol cómo se cruza con enfermedades y con cosas. Y eso es precisamente para comenzar a construir datos y mirar qué podemos hacer con eso. Hoy ya los tenemos y vamos a ver si podemos comenzar a predecir de pronto. Oiga, mira, que hay una tendencia y es el paciente que se le sube el colesterol Mm. y se infarta, su probabilidad de muerte es Tanto. tanto. O al revés, si se le sube el colesterol, la probabilidad de infarto es tanto. Eso hasta ahora lo vamos a comenzar a explorar y a mirar, pero ya tenemos datos anonimizados de más de 20.000 pacientes
y son estructuras digitales. Eso ya existe en el mundo, o sea, ya Sí. existe en el mundo, pero pues aquí en Colombia nos sirve para investigar, para mirar qué hay. Sigo estando asombrado porque una cosa es un médico, ¿vale? Ustedes saben mucho de fisiología, patologías, todas esas cosas, pero son médicos. Otras son los administradores de hospitales. Entonces el director del hospital tiene que hacer que eso sea rentable, que eso funcione bien, que sus pacientes estén contentos y se vayan y lo recomienden, qué sé yo. Pero adentrarse en este tema de inteligencia artificial es otra cosa. No hace mucho tiempo, unos pocos meses, estaba en una reunión con un grupo de bastantes médicos y ellos expresaban un cierto temor hacia la inteligencia artificial. De tal manera que más o menos decían, pero es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a nosotros, nos vamos a quedar sin trabajo, porque pues hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Veo que usted es una persona interesada en el tema y sabe de ello. ¿Qué se le puede decir a estas personas que le tienen temor a la inteligencia artificial? Yo creo que el temor es a personas que sepan de inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un cambio estructural dentro de la informática y dentro de la computación y dentro de la tecnología. Eso no es una moda, no es la moda del iPad o la moda del iPhone, eso no es una moda. Esto es un cambio estructural y o lo aprendemos o nos van a reemplazar por personas que lo van a aprender. Entonces Entonces el nosotros, riesgo está en que nos reemplacen personas que sí saben de ello. claro, Ok, claro. Esto tiene una curva de adopción como cualquier nueva tecnología. Y hoy estamos con unas sobreexpectativas sobredimensionadas también de lo que puede pasar con la inteligencia artificial. Esto no va a reemplazar un robot pues, que nos va a operar. No todavía. En 50 años de pronto, pero no todavía. Pero seguramente hay gente que sí lo está estudiando, lo está aprendiendo. Nosotros decidimos adoptar tempranamente la inteligencia artificial y la estamos estudiando ¿con qué fin? con el fin de estudiar, de mirar en dónde se aplica, en dónde no. Hoy estamos, por ejemplo, hoy todos nuestros contratos están dentro de un modelo de inteligencia artificial. Yo le puedo preguntar al contrato quién es el proveedor, cuánto estamos pagando, qué cosas ve, y eso ya existe en el mercado. Sí, Vamos a tratar de hacerlo, por ejemplo, para las historias clínicas. El encuentro con el paciente sí. puede ser una conversación como la que estamos teniendo, y automáticamente un robot está tomando las notas, las ordena, las hace, las pone y el paciente tiene más tiempo con el médico y el médico con el paciente. Que eso es una de las quejas de tiempos recientes, que uno va donde el médico y hay gente que dice, y el médico ni me mira, está Claro, escribiendo en un claro. computador. Entonces todo eso viene. Hoy, por ejemplo, lecturas de rayos X, de resonancias, de tags, son mucho más entendibles con inteligencia artificial y mucho más precisas. La medicina necesita más precisión. Por ejemplo, digamos el tema de los estudios invasivos cardiovasculares. Hay modelos de inteligencia artificial que le quitan los artefactos y usted puede ver cosas que antes no veía. Hace poquito vimos un paciente que tenía un stent y a simple vista el stent se ve funcionando, le quitan los estos y el stent se ve más angosto. Eso antes no se veía. Sí. Entonces yo creo que eso sí tiene una aplicación en beneficio del paciente y pues temores hay. Hace poco miraba y hablando de inteligencia artificial, cuando el hombre descubrió el fuego, pues le tenía pavor al fuego, Claro. porque podía destruir ciudades enteras. Lo aprendió a dominar. A nosotros nos va a tocar dominar la inteligencia artificial antes de que nos domine a Que nosotros. entonces la inteligencia artificial es un fenómeno que data de los 50 más o Sí, menos. es viejo. Y al final, nuevamente, o la entendemos o nos va a reemplazar por gente que sí la entienda. Leí recientemente, creo que la inteligencia artificial para ustedes los médicos es de gran utilidad, por ejemplo, en la detección temprana de cáncer de mama, que Claro. que la inteligencia artificial puede interpretar mejor que el ojo humano Sí. y predecir mejor. Hay un estudio reciente de dos radiólogos, porque las mamografías se leen con dos vistas para evitar esos sesgos y esos puntos ciegos de imágenes. Entonces se leen las dos radiografías con dos radiólogos. Uno lee, hace una lectura
y el otro verifica si eso no es y pone la nota conjunta. Hoy combinaron un médico con un agente de inteligencia artificial y hay 37% más de precisión diagnóstica que solo 2 radiólogos. Entonces, el agente se vuelve una ayuda para el radiólogo, Claro, y se beneficia es el paciente. claro. También le oí decir a alguien con aprehensión, que es que uno podía coger hoy en día y decirle a un Da Vinci, opere el paciente. Y el Da Vinci lo hace, solo. ¿Sí? Uno mira la cirugía, por ejemplo, oftalmológica, el láser o el LASIK que se llama. Eso es una programación netamente computarizada. El asunto es que 1 milímetro para ese computador es 1 milímetro. 1 milímetro para el oftalmólogo más experimentado puede ser 0,9 O 0,11. o 1,2. 1,1, sí. Entonces, para el robot es 1. Sí. Entonces, yo sí creo que hay medicina de precisión y esta tecnología nos va a hacer que la medicina sea más precisa. Pero entonces, en tal caso, la inteligencia artificial va a reemplazar al oftalmólogo. No creo, se necesita. El odontólogo. Hace poco leía un artículo también de un robot con un agente de inteligencia artificial que ya hace una exodoncia computarizada. Tiene que haber radiólogos atrás y tiene que haber odontólogos atrás, pero al final es un proceso mucho más rápido. Últimamente, o hace un par de semanas, estaba leyendo algo sobre inteligencia artificial y decía, siempre tiene que haber un verificador, un ser humano, que verifique que lo que está diciendo la inteligencia artificial sí corresponde a la realidad, pues, o a la necesidad. Nosotros hemos puesto el médico al final del proceso. Eso. Al final, no al principio, porque ahí sí se pierde el control. Sí. Entonces, listo, llega su examen, se lo hace, se lo analiza, se lo lee el computador, le hace la descripción, pero al final quien verifica siempre es un humano que valida si eso es cierto o no. Se equivoca, alucina, cada vez es menos. Sí. La última actualización de ChatGPT, creo que es la 5.2, Sí. el número de alucinaciones, que así se llaman, bajó al 7%, cuando estábamos hace un par de meses en el 40, 50. Wow. Es un avance gigantesco. Y cada vez más, seguramente cuando salga la 5.3 va a ser 3 y 99.9 y va a llegar un momento en que sea cero alucinación. Bueno, director de la cardio llega, ¿eso existía? Ese enfoque, esa utilización de esa herramienta de inteligencia artificial en la cardio. No existía, pero cuando salió y cuando arrancó, al ser adoptadores tempranos, dijimos, hay que meternos. Y creamos una cosa que se llama la Unidad Clínica de Inteligencia Artificial. No son ingenieros de sistemas ni administradores, sino son médicos trabajando en eso. Obviamente tienen un soporte administrativo y de ingenieros, pero eso era fundamental para poderlo crear. Y lo que dijimos es, aprendamos de esto, lideremos este espacio y metámonos a estudiar, y es lo que hemos venido haciendo en los últimos 2 años. ¿Qué tanta acogida tuvo desde el punto de vista del gremio médico? Fue muy rápido. Yo creo que esto no se diferencia de las curvas de adopción de cualquier tecnología. Hay unos adoptadores tempranos que dijeron, yo me subo. Sí. Hay otros un poco más tardíos. Estamos esperando, digamos, en esa curva de adopción. Y hay algunos que van a decir, yo voy a esperar. Y hay otros que dirán, eso conmigo no es. Pero la gran mayoría se subieron al bus. Están esperando también a ver qué pasa. Pero hay buena adopción. Y hoy tenemos, por ejemplo, los gemelos digitales ya están terminados. Ahora vamos a ver qué hacemos con eso. Okay. ¿Qué podemos hacer con eso y cómo puede llegar a funcionar? ¿Qué cree que va a pasar? No, yo creo que vamos a entender los datos de una manera diferente. Okay. Vamos a madurar con datos. Vamos a hacer mejores diagnósticos. Vamos a tomar decisiones con datos y nuevamente vuelvo al punto de la medicina más precisa. Sí. Ese es el objetivo final. Okay. Si yo le pego en el blanco al diagnóstico, van a ser diagnósticos más tempranos, tratamientos oportunos, tratamientos personalizados, porque esto personaliza la medicina, okay, y al final un mejor resultado. Cuando empezaron esto, ¿qué dijo? Si dijeron algo la junta directiva, ¿no les pareció como muy tirada a los cabellos, muy loco? Sí, claro que sí, pero nuevamente hay algunos que dicen hágale, otros espérese. Sí.
esto lo único que gasta es tiempo, pero no son muchos recursos porque hay buenos, digamos, uso de recursos. Entonces, al final, vamos adelante y vamos innovando y vamos trabajando y liderando y haciendo cosas. Bueno, si esto sale como esperado, la Cardio que va a ser una líder aún más, porque ustedes hoy dentro de Colombia están en los 5 primeros, algo Sí, así. sí, yo digo que esto es como el campeonato de constructores de la Fórmula 1. Tenemos un buen carro este año, quedamos de primero, a veces quedamos de segundo, a veces de tercero, pero siempre estamos en ese podio La permanente. Cardio es líder en Latinoamérica, Sí. siempre está en esos podios. En Colombia, pues por supuesto. ¿Hasta dónde los va a llevar? Yo creo que nos va a llevar a seguir jalonando el sector y a seguir generando conocimiento, que es una de nuestras razones de ser, y a construir conocimiento y a compartirlo, y a que ese conocimiento le sirva de experiencia al paciente. Compartir conocimiento con quién. Con todos, con todos. Eso es difícil porque en medicina no nos enseñan a compartir usualmente, Mm. pero pues hemos tenido visitas de otros hospitales que dicen, oiga, yo quiero ver qué ustedes qué están haciendo, cómo hicieron, y comenzamos a hacer redes conjuntas y a unir puntos y hacer cosas que al final movilizan Beneficia al a todo el país, mundo. ¿sí? Al país. ¿A dónde quisiera? Algún día se va a retirar de la cardio, necesariamente como todos. ¿A dónde la quiere entregar? Yo quiero Si entregarla tiene que soñar hoy, ¿cómo? más grande, ¿El doble? más grande. Nosotros siempre hemos dicho y nuestro eslogan hoy es nos merecemos crecer. Ya tenemos 53 años. A veces nos comportamos como adolescentes, pero ya tenemos 53 años. Y ojalá podamos crecer con otro hospital, con más cobertura, digamos, de pacientes. Tenemos muy buenas prácticas empresariales, gobierno corporativo, compras, hay una cantidad de procesos muy maduros y eso ojalá podemos trascender en ese legado. Y es el mensaje, o sea, el mensaje nuestro es, esto se tiene que trascender y se tiene que agrandar. No sé si el doble, pero sí tenemos que Uno tiene ir que soñar, creciendo, sí, ¿sí? claro. Y que el día de mañana que se vaya de la cardio, por allá dentro de 20 o 30 años, No digan tanto, sí, no tanto. el doctor Sendales fue el que, este fue el legado, el Era el que hizo camino. esto. Sí, sí. Y no solo yo digo nuevamente, uno es el capitán del barco, pero sin los directores con los que trabajamos, sin los médicos que están comprometidos, sin las enfermeras, sin los que están alrededor, es muy difícil poder lograr algo solo. Entonces yo creo que al final es ese trabajo en equipo de mucha gente que está detrás y está pendiente, la misma junta directiva, el consejo. Hace poco entrevisté a una persona también de la cardio, muy valiosa, una enfermera jefe, su directora del departamento de enfermería. Y yo le decía a ella que ella era una persona inusual, no solo por, su, por, quién es, por quién ella es, sino porque era directora. O sea, en la mayoría de los hospitales, enfermería no es una dirección, reporta a la dirección médica. ¿Usted tomó esa decisión? Sí, ¿Por sí, qué? la Usted tomé es distinto, ¿por qué? La tomé en el año 20, no en el año 20, pues en el 21 y 22 al final, eh, porque ese es el ejemplo de otros hospitales buenos. Y así están las estructuras. Y al final logramos, digamos, de cierta manera, como organizar y hacer una transición pensada y bien estructurada. Enfermería contribuye con la mitad del hospital. O sea, hay una parte que son los médicos, Claro, que sin duda por contribuyen supuesto. de manera importante, pero la otra mitad la hacen las enfermeras. Pero no tienen el mismo reconocimiento, digamos, organizacional. ¿Y Hoy, con esto usted se los está dando? claro, hoy están empoderadas, tienen empoderamiento, tienen autonomía, tienen capacidad de decisión. Eso cuesta trabajo hacerlo, pero creo que es un buen ejemplo también de buen gobierno y de desarrollo de personas, que al final es lo que nos toca. Muy, muy interesante. ¿Qué otra cosa diferente quiere hacer?
te gustaría hacer? Hay un tema que me ha gustado mucho trabajar y es el tema del liderazgo médico. ¿Cómo es eso? Esa es una falencia muy grande en los temas, digamos, corporativos, porque ahí hay mucho choque, digamos, entre médicos y entre la administración. Usualmente no van con el mismo objetivo. Y creo que es un tema para Pero que mí, especialidades que se pelean entre comillas. no tanto entre las especialidades, sino entre la administración Ok, y la parte médica, ¿no? Porque ok. usualmente los administradores no entendemos los buenos oficios de los grupos médicos, etcétera. Entonces, creo que ese es un tema que hay que trabajar. Voy a defender a los médicos. Sí creo que algunas veces, unos administrativos que no son médicos no entienden el por qué ustedes los médicos hacen algunas cosas. ¿Qué sé yo? Entonces, como no entienden eso, dicen no. Entonces, ¿cómo se concilia eso? Claro, con liderazgo, con conversaciones difíciles, con sentarse y con generar confianza en una misma mesa. Yo digo que a mí la clase de liderazgo nunca me dieron. Mis hijos que estudian en la universidad tenían 4 o 5 sesiones al mes de liderazgo, una por semana. Nosotros en medicina no tenemos ninguna. Sí. Yo le he insistido, por ejemplo, a los decanos con los cuales tenemos relación, enseñen el liderazgo porque nos toca reeducar a los grupos médicos de cierta manera en ciertas cosas que tienen que ver con resultados, con benevolencia, con tolerancia, Eso ha con... venido cambiando. ha venido mejorando, Sí, pero no es lo usual. sí. Entonces, para mí ese es el gobierno más duro que hoy tenemos. Nuevamente, eso no pasa en la cardio, pasa en todos los hospitales del mundo. Sí. Me he sentado con personas de Tailandia, de Japón, con los mismos problemas. Y la canción es la misma. ¿Cómo hago para que los médicos me llenen la encuesta de clima laboral? No les interesa, no les interesa. Pero administrativamente esa encuesta es fundamental para tomar decisiones, para mirar que si lo estamos haciendo bien. Entonces creo que todos esos procesos hay que mediarlos. SEMAN es una institución muy grande, muy importante, muy relevante y que ha avanzado mucho. Eso, por supuesto, implica liderazgo. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Dónde lo aprendió? No fue en Uno, la facultad. no, fue uno de mis jefes anteriores y de todo lo que yo veía. Nuevamente, esa mentoría de grupos de personas. Para mí la maestría fue fundamental. Yo venía de ser el intensivista de una unidad de cuidado intensivo donde uno es todopoderoso. Uno Sí. dice, este vive, este muere, este lo reanimé, este Súbale, no. bájale. Tomo decisiones rápidas con información incompleta. Hoy en día eso lo cambia a uno y lo pone en otro lugar. Entonces yo creo que al final es entender este tipo de cosas, digamos, cómo se hilan, rodearse bien. Yo siempre digo, los directores míos son mejores que yo. Y qué bueno. El financiero es increíblemente bueno. La directora de enfermería es increíblemente buena. El director médico es impresionante. Qué bueno. La de talento humano también. De eso se trata. Entonces, eso le soporta a uno los resultados y eso también ha sido fundamental. Generar confianza con los grupos médicos. Yo trato por lo menos una vez al mes de irme a comer con uno médico o dos o un grupo. Voy a congresos con ellos y en esos congresos les cuento qué quiere la organización. Ellos me cuentan de una manera mucho más, menos defensiva, qué piensan, qué dicen los otros médicos. Entonces eso al final genera confianza y todos construimos para el mismo lado. ¿Cuál ha sido el reto más grande en todo este trasegar como director? Yo creo que aceptar que uno tiene la razón en todo, eso cuesta y cambiar a uno la forma de pensar es bien difícil. Creo que eso cuesta trabajo, pero nuevamente hay que serlo muy consciente. Eso son de las cosas más complicadas. Y nuevamente, entender que las cosas no son como deberían ser, o sea, Son como son. ¿sí? O como tienen que ser, exacto. ¿Qué cree que le haya aportado una cosa, una sola cosa? Diga, esto yo se lo aporté a la cardio. ¿De qué se siente muy contento?
de generarle confianza en que somos líderes en un espacio. Qué bueno. Muy bien. Ante todo, muchas gracias. Siempre hay una pregunta con la cual me gusta terminar estas charlas y es, ¿qué le diría usted a ese joven que cuando empezó primer semestre de medicina, si lo tuviese al frente, un espejo, qué le diría? Que estudie más. ¿Le faltó? En la universidad sí. Ya no, pero en la universidad sí me faltó estudiar un poco más. Pero llegó a ser un muy buen intensivista en la Fundación Santa Fe, eso no es para Sí. cualquiera. Sí, pero hubiera preferido estudiar más. ¿Sí? Sí. Y si no, que mi papá lo diga, que lo tuvo que sufrir en la universidad. Doctor Sendales, muchas gracias. De verdad ha sido un privilegio Usted. conocerlo, poder conversar con usted, muy enriquecedor, y de pronto algún día volvemos a conversar sobre otros temas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy bien. Hasta pronto. Gracias.